y veo y nos da mucho gusto que permanecemos aquí en este lugar muy formal, con mucho interés y creo que con mucho entusiasmo. Y vamos a terminar esta actividad cerrando con nuestra ceremonia, como empezamos, ¿verdad? Esta ceremonia tradicional que nos ha dado la fuerza, nos ha dado la fortaleza y el vigor en este acto. Entonces vamos a terminar cerrando la ceremonia. Al final de la ceremonia vamos a leer el pronunciamiento o la declaratoria final de este evento para cerrar el mismo. Y después, pues este fandango oaxaqueño, esta fiesta de los pueblos, en donde vamos a divertirnos, a gozar y a culminar estos 2 días de trabajo. De antemano, muchas gracias por su participación, muchas gracias por ese entusiasmo que han presentado y ese interés en este evento tan importante para la CBR. Entonces demos este espacio para culminar nuestra ceremonia tradicional. Encuentro de 2 mundos, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Digo no a todas las leyes que cercenan y subyugan la libertad de ser diferentes, a la imposibilidad de crecer en un espacio propio, digno y libre, a la justicia que irrespeta el costumbre indígena, a la palabra muerta, tirada al viento, que no se traduce en hechos, al genocidio indiscriminado de nuestros pueblos, al uso de la palabra como instrumento de persuasión, a la destrucción de nuestros ecosistemas y espacios naturales, a todos y cada uno de nuestros presos políticos indígenas, a la criminalización de la lucha indígena por la defensa del territorio ancestral, al despojo de las tierras, a la continua e incesante colonización de nuestros pueblos, a la discriminación instaurada en el discurso, el irrespeto a nuestra cosmogonía, a nuestros seres invisibles. Me declaro hoy mujer, caribe, cariña, yupa, embera, mazahua, poetisa de piel tostada desde dentro, de fruta roja reverdecida, de curiara en río serpenteado, de culebra altiva, de nopal, de agua orinoquia, de selva, montaña y amazonía, de vuelo de guacamayas, beonía y semeruco, de sur a norte. Es mi extensión, mi cuerpo entero, serpiente emplumada empuñando un canto certero. Por todo esto me declaro también rebelde a partir de hoy y para siempre. Resistiré con el arma de la palabra sincera y justa, con la lanza en la mirada fija y sin extravío, por cada uno de ustedes, mujeres, hombres, por los dueños de esta tierra, de nuestro territorio. Declaro, echaré mi suerte. Gracias. Maishpancinco, Inyehuatzi, Toteotzi, Inashka Ipanin Tonalti, Ototequipachoc, Iwan Mochtin Kaspishki, Tikmoi Canililia, Ikamochi Tomawiso, Manelle Tichmota Ishpo Porquilica, Ashka Ipanin Teoclacli, Tocom Zahuasque Intequioc. Con el permiso de los venerables guardianes, los espíritus de nuestros antepasados, los trabajos hoy se han culminado. Gracias al esfuerzo,
a las autoridades que así lo pensaron hacer. No yo que tikmotla sokama chilia into inoma sino walmika kiompa huesca tlamli chanes que tlamli inneli tonan sin tlamli tashmota kochakuya tashmomanilia y caíron tikmotla sokama chilia injaguatsi. No hay nada en realidad que esté apartado. Nuestros hermanos que de lejanos puntos llegaron hasta este lugar, les agradecemos. Ellos llegaron con la esperanza de que sean escuchados. Gracias por estar aquí. Gracias por su entusiasmo. Gracias porque nos trajeron su talento, su deseo, su fe, su amor a la cultura, su forma de vivir. Y caíno no pasisiclaltin tikmoitanililia, masenka tipetanikan campateguanti itztasque. Por eso le pedimos a la divina naturaleza que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, brillemos como brillan las estrellas allá en el firmamento. Cada uno de nosotros, tal como somos, sencillos y naturales. No somos indígenas, somos seres naturales, porque provenimos de la divina naturaleza. Ashkano conteneva, las ocamate tehuatzin, tonatío y guantonantzin tlalti. Gracias, Padre Sol, que nos das tu energía. Gracias, Madre Tierra, que tú nos entregas los frutos, que con ello estamos sobreviviendo. Ashkano como conteneva no yoke, name wanchitzin, no ignocticiwa. Así siente mi corazón, así siente, convertida en palabra, gracias a cada uno de ustedes, y que su luz por siempre sea brillante. Seamos libres como las aves, seamos libres como las aguas, como los mares, como el polvo de la tierra y como el polvo del agua. Muchas gracias a todos. La declaración de estos 2 días de trabajo, dando por terminado estos foros y este encuentro de los pueblos indígenas en las grandes ciudades, me permito dar lectura a ello. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A 18 años de su aprobación por las Naciones Unidas, los pueblos indígenas y originarios seguimos insistiendo en el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra, la Pachamama, en el uso y aprovechamiento sustentable de nuestro territorio y nuestros recursos, pero sobre todo en la libre autodeterminación de nuestros destinos como sujetos de derecho.
para alcanzar una sociedad que garantice la paz para todos los pueblos del mundo, en donde se respeten los derechos de todos y todas de acuerdo a nuestra cultura y con respeto a la diferencia. Con la participación de representantes de las Naciones Unidas, dirigentes sociales, integrantes de la academia, del Gobierno del Distrito Federal, pueblos invitados de Chile, Venezuela y los propios de aquí del Distrito Federal y del interior de la República, se organizó en la Gran México Tenochtitlan el encuentro de pueblos indígenas en las grandes ciudades, convocado por la CEDEREN. El principal objetivo del foro fue el reconocimiento de los pueblos indígenas y originarios presentes en la Ciudad de México, como sujetos de derecho con su propia identidad, garantes de su origen y permanencia a través de la historia, reconociendo de que a pesar de no encontrarse en su territorio, conservan su lengua, saberes ancestrales y productivos, manifestaciones culturales y la lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos reconocidos en instrumentos internacionales. Todo fue el visibilizar la riqueza de la convivencia intercultural, sus retos y desafíos, y promover el intercambio de experiencias comunitarias. El 13 de septiembre del 2007 se llegó al consenso internacional de que los pueblos indígenas somos sujetos a la libre determinación. A partir de ese momento hay un cambio en la historia de nuestros derechos. El futuro de los pueblos indígenas en el mundo es el futuro de la libre determinación. En México, como en el resto de América Latina, el gran pendiente es el reconocimiento de los derechos colectivos. Aunque el Estado mexicano haya ratificado convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Convención de los Pueblos Indígenas, hoy sigue siendo prioritario el hacer reformas legislativas, retomando la esencia de los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la COCOPA. Es importante en este año, al término de esta administración, se haga un recuento de lo que se ha hecho, de lo que no se hizo, pero sobre todo el reflexionar sobre las condiciones concretas de cómo viven los pueblos indígenas y originarios en las grandes ciudades y revalorar su aportación cultural, económica, social al desarrollo de las urbes. Actualmente, gran parte de la población indígena y originaria están en las grandes ciudades. En ella hemos identificado la discriminación, las distintas formas de exclusión, por lo que es prioritario poner a la discusión e implementación un programa integral que vaya encaminado a cerrar esta desigualdad y genere nuevas condiciones de vida para los pueblos indígenas. El derecho al acceso a la justicia también pone el acento en la discriminación que sufren al ser uno de los grandes factores de exclusión. En el Distrito Federal se ha creado un Ministerio Público de Atención a Pueblos Indígenas y Originarios, en el cual debe convertirse en una fiscalía encabezada por compañeros indígenas. Otro gran pendiente sigue siendo el derecho a contar con una educación intercultural, tema faltante en la agenda política de esta ciudad. Este encuentro ha puesto las bases mínimas para el ejercicio de este derecho. Volvamos a alzar la voz para que en esta ciudad sea aprobada la Ley de los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas residentes en la Ciudad de México, la cual
debe ser producto de la participación de los pueblos mediante la consulta, en el diseño, en la elaboración y en la presentación de la misma. Los pueblos originarios, rurales y semirurales, somos parte del patrimonio cultural de la ciudad. Ahora somos pueblos urbanos con un pasado cultural reciente, absorbidos por la mancha urbana. La atención a los pueblos originarios no solo debe ser administrativa o como política pública contra la pobreza. Nosotros debemos organizarnos de abajo hacia arriba para alientar la autoorganización de las comunidades indígenas y los pueblos originarios, para todo tipo de planteamiento y de propuestas que nos presenten los distintos niveles de gobierno. Exigimos que el gobierno del Distrito Federal nos tome en cuenta para que la participación de las organizaciones indígenas con voz y voto en las grandes decisiones de nuestra ciudad. La exigencia de esos derechos, la participación plena y absoluta en este momento de los pueblos indígenas se da por convicción, no por obligación, ni mucho menos por exclusión. Entonces veremos el arco iris de que México somos sujetos de derecho, que construyen su identidad, que contribuyen al desarrollo y a una nación pluricultural. Un reto para las comunidades es preservar la identidad de estas circunstancias hostiles y hacer el diseño de estrategias que permitan ejercer nuestros derechos. La mayoría no está organizada, pero los pocos que están en organizaciones civiles no nos respetan, pero es que la ley nos señala como formas organizativas. Hay que centrar la pelea en dos planos: los medios de comunicación, para que visibilicen nuestra presencia y aportes en el desarrollo de las grandes urbes, y en segundo plano, la educación, diseñando políticas públicas que nos permitan acceder a una educación de calidad y eficiente, y a la vez que contribuyan con los aportes de nuestra cultura a la educación nacional. El proceso de colonización desarticuló cualquier esfuerzo de formación de autogobiernos. Actualmente, al reconocernos como sujetos de derecho y nuestro derecho a la libre determinación, el problema es de nuestros pueblos. El gran reto actual es si somos capaces de fortalecer esa voluntad colectiva para organizarnos, decidir, definir, plantear el cómo y cuándo y las formas para operar ese derecho. En un mundo multilateral y con un sistema de gobierno que dé soporte, nos solidarizamos con la lucha de nuestros hermanos colombianos del Cauca, para que se les sean restituidos sus derechos y cese la violencia ejercida en su contra, con los hermanos yaquis y su lucha por el derecho al agua y sus territorios, con los hermanos huiráricas, los cuales han resistido a los embates de los diferentes megaproyectos mineros que quieren colocar en sus territorios sagrados. Saludamos a la ejemplar resistencia de nuestros hermanos comuneros purépechas del Cherán. Nos pronunciamos en contra de cualquier megaproyecto que se quiera implementar en nuestros territorios. A su llegada, los españoles se preguntaron si teníamos alma. Se llegó a la conclusión de que sí.
Ahora es el cuestionamiento si los indígenas pensamos y somos capaces de dialogar y construir a la construcción del futuro de nuestras ciudades. ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Vivan! ¡Vivan los pueblos de toda la América! ¡Viva México! ¡Vivamos todos los que luchamos por este mundo mejor! Muchas gracias. Bueno, ahora vamos aquí nuestros compañeros médicos tradicionales van a alzar la ofrenda y se va a repartir entre todos los presentes. Con esto culminamos este evento y clausuramos el mismo. Muchas gracias. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente actividad. Tendremos un fandango oaxaqueño. Se va a poner muy bueno. Música, baile. Y además está lloviendo. ¿A qué se van? Ya me regalaron una alegría, para alegrar mi corazón de vida.